¿Ya lo pusiste? Sí. Bueno, yo no me puedo sentar, pero aquí estoy. ¿Qué bien? Bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí para realizar el examen del grado de maestría en Ciencias en Física Educativa del candidato Johnny Alexis Medina Paredes, y tenemos como jurado a un servidor como presidente, como secretario al doctor Ricardo García Salcedo, como primer vocal al doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, segundo vocal está Manuel Sandoval Martínez, tercer vocal Rubén Sánchez Sánchez y vocal suplente a Daniel Sánchez Sánchez. Pues, Johnny, vamos a darte una media hora para tu presentación. Posteriormente ya conoces tú la mecánica de estos exámenes, vendrá una serie de preguntas del jurado. Posteriormente te pediremos que salgas unos momentos en los que deliberamos y posteriormente te llamaremos para ver el dictamen y dar la lectura del acta correspondiente. Sí. Bueno, pues adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los doctores. Voy a exponer el resumen del trabajo realizado con el propósito de finalizar los estudios de maestría. Lleva por título Ideas previas sobre fenómenos sonoros, estudio en alumnos universitarios de las carreras de Ciencias de la Salud. Los directores de esta investigación han sido el doctor Mario Ramírez Díaz y el doctor Manuel Sandoval. Bien, en el planteamiento del problema se consideraron dos aspectos básicamente. ¿Cuáles son ellos? La escasa investigación en el área, especialmente en la región. Ciertamente hay investigaciones en relación a las ideas previas. Sin embargo, en la región propiamente tal son escasas y en sonido particularmente más aún. Yo ahí he citado solo 3 referencias que hacen noción a la investigación en ideas previas, las 2 primeras del profesor Yancaqueo de la Universidad de la Frontera, donde él realizó un estudio sobre conocimientos previos, pero básicamente o mayoritariamente en conceptos relacionados a dinámica. En estudiante de ingeniería, el profesor Mora de la Universidad Católica de Valparaíso, que hizo un estudio de la comprensión de vectores de profesores, de estudiantes de pedagogía en ciencias y de alumnos de ciencias. Y tal vez la investigación más cercana es de la profesora Isaacson en la Universidad de Tucumán, Argentina. Ella sí estudió el sonido y lo estudió en ciencias médicas, en medicina. Pero fue un estudio más amplio y no tan específico como este, que se refiere básicamente a reflexión y refracción del sonido. Y el otro aspecto que se consideró en el planteamiento del problema fueron las necesidades curriculares del programa de estudio. Estos alumnos tienen un ramo que se llama física acústica y una de las unidades de esa asignatura precisamente implica el sonido, la naturaleza, el carácter del sonido, los fenómenos a los que está sujeto esta materia en particular, efecto Doppler, intensidad del sonido, etc. Así que, vistos estos dos aspectos, surge el problema y para dar solución al problema se plantearon las siguientes 2 preguntas de investigación. ¿Cuáles ideas previas en relación a la reflexión y refracción del sonido se pueden identificar a partir del diseño y la aplicación de una encuesta en estos estudiantes de las carreras de fonoaudiología y tecnología médica de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt al inicio de su formación académica? La Universidad Austral tiene una sede principal en Valdivia, una en Puerto Montt y una iniciándose en Coyhaique. Esto está en la sede de Puerto Montt. Y la segunda pregunta de investigación: ¿cómo categorizar las ideas previas detectadas en los estudiantes de las carreras antes señaladas? Para dar respuesta a esas preguntas de investigación se elaboraron las siguientes 3 hipótesis. La primera dice relación al fenómeno de reflexión propiamente tal.
la segunda al fenómeno de reflexión y la tercera apunta a la categorización. La primera dice los estudiantes tienen noción del proceso de reflexión, pero sus ideas son confusas en cuanto a las características que se modifican y las que permanecen invariables en la ocurrencia del fenómeno. De igual manera no distinguen claramente los procesos de revelación y eco. La segunda hipótesis digo que los estudiantes reconocen que alguna de las propiedades del sonido se altera cuando se refracta, pero que no identifican claramente la variación que experimenta el sonido cuando se refracta. Y la tercera hipótesis que está enfocada a la segunda, a la segunda pregunta de investigación. En esto vamos a tener que hacer después una detención para explicar. Es posible clasificar las ideas previas encontradas en concepciones erróneas, correctas, parcial o incompletas y en concepciones alternativas. Esa fue la hipótesis. El objetivo general es conocer y categorizar las ideas previas que poseen los estudiantes de estas dos carreras señaladas, básicamente sobre los fenómenos de reflexión y reflexión por medio de esta encuesta que se diseñó, se aplicó y se analizó. Con el propósito de alcanzar ese objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos, objetivos particulares. El primero es diseñar y aplicar una encuesta que permita obtener información respecto a las ideas que los estudiantes tienen de estos dos fenómenos. Una vez obtenida la respuesta, pasamos a identificar las ideas previas a través del análisis de las respuestas que los estudiantes entregaron y finalmente lograr categorizarlas en las categorías que ya habíamos planteado en la hipótesis. ¿Voy bien? Perfecto. Sí. El marco teórico de esta investigación se basa en la abundante investigación, diría yo, respecto a las ideas previas. Hay una abundante cantidad de terminología que hace referencia a estas ideas previas, concepción alternativa, errores conceptuales, teorías implícitas, etc., que ciertamente tienen matices de acuerdo a la posición de los autores, pero sí hay elementos comunes a esta amplia gama de tecnología y que aquí lo cito. Agradezco al doctor Mora que de su artículo extraje esta sección. Se encuentran presentes de manera semejante diversas edades, género y cultura, son de carácter implícito, estas ideas previas, se encuentran indiferenciadas de otros conceptos, lo que puede provocar conflictos en la interpretación o la explicación que se da de algún fenómeno, son elaboradas a partir de un razonamiento causal, pueden ser contradictorias en una misma persona, son persistentes en el tiempo, es decir, no son fácilmente modificables, y finalmente se originan a partir de la experiencia, interfieren en la instrucción, sobre todo si estas son erróneas, y tienen cierta consistencia interna al parecer, de ahí que algunos autores hablan de teorías, porque visualizan en ella una coherencia. Las fuentes son el estudio del doctor Mora con el profesor Herrera, en una publicación de hace algunos años atrás. Así que tomando esto como referencia, se procedió a elaborar la siguiente categorización. Debo reconocer que obtenidas las respuestas de los estudiantes, yo no logré hacer corresponder todas las ideas en algunas de las definiciones que estaban en la literatura. De hecho, la tercera hipótesis que hace relación a que es posible categorizarlas en ideas correctas, en ideas incorrectas, parciales y alternativas, no fue establecida desde un comienzo. O sea, estaba la intención de clasificarla ciertamente, y la versión final de esa hipótesis finalmente surgió de este proceso de elaborar categorización. Las categorías establecidas por las siguientes: concepciones erróneas, eso no hay ninguna diferencia en
cuanto a lo que se maneja como concepción errónea, creo yo. ¿Sí? Son concepciones que se contradicen con el significado que la ciencia asigna como correcto. Ahí cité dos fuentes, el doctor Ramírez, aquí presente, que realizó un estudio del concepto de fuerza en física computacional a alumnos de la Escuela Superior de Cómputos, y ahí detectó también algunas ideas erróneas, como por ejemplo algunas respuestas que señalaban que la fuerza era como una forma de energía, preguntas que se encontraron en ese estudio, y del profesor Pejuán en la Universidad de Cataluña, que él estudió el sonido fundamentalmente cómo este se propaga, y encontró que los alumnos pensaban que se propaga a través del desplazamiento de partículas. Así que claramente esos son errores, son concepciones erróneas. La segunda categoría que se estableció fue concepciones correctas. Se considerarán concepciones correctas aquellas concepciones que no entran en contradicción con las teorías científicas, pero agregué yo a esta definición que son completas en cierto nivel educativo. Eso necesito explicarlo un poco más con la siguiente concepción. Concepciones parciales e incompletas. En cuanto a estas concepciones parciales o incompletas, yo quise tomar el significado original de parcial, en el sentido de que parcial es una parte del todo y que no necesariamente implica o tiene un matiz erróneo. Así que definí esta categoría como aquella concepción parcial, es aquella que siendo correcta no es completa en cierto nivel. Por ejemplo, allá en el programa de estudio se analiza el concepto de fuerza de la enseñanza básica, el séptimo básico. ¿Ya? Séptimo básico. Sin embargo, a ese nivel no hay explícitamente señalado algo que haga relación con el carácter vectorial de la fuerza. Pero sí, la fuerza se vuelve a retomar en segundo año medio, y ahí sí que se hace hincapié en el carácter vectorial de la fuerza. De tal manera que una respuesta dada por un alumno de enseñanza básica puede ser completa en su nivel, pero incompleta para un alumno que ya está terminando su enseñanza media. O sea, si un alumno, por ejemplo, de enseñanza básica, si uno le preguntara a un alumno de enseñanza básica que explicara de la forma más completa posible lo que él entiende por fuerza, considero que si él me dice, por ejemplo, que es una acción, porque ese es el lenguaje que se tiende a utilizar, es una acción que se aplica sobre un cuerpo, que modifica su rapidez, que cambia su dirección de movimiento, yo considero que esa es una respuesta correcta, está completa a su nivel educativo. A pesar de que no ha hecho ninguna mención, implícitamente está involucrado el concepto de vector, pero explícitamente no está señalado, y capaz que él ni siquiera tenga noción de ese concepto de vector que más adelante tienen que revisar. Sin embargo, como les señalaba en la enseñanza media, sí aparece el análisis de los vectores, de tal manera de que esperamos que al finalizar la enseñanza media una respuesta completa haga mención al carácter vectorial de la fuerza. Así que una respuesta correcta en un nivel podría pasar a ser una respuesta parcial o una concepción parcial en un nivel superior. Y la cuarta categoría es concepciones alternativas. En esto de las concepciones alternativas, revisando la literatura, encontré dos aspectos. Uno, que al decir alternativa deja abierta la posibilidad de que el estudiante tenga más de una concepción, y de esa elija, ¿verdad?, la que él considera más adecuada para interpretar algún fenómeno, lo que no siempre es verdadero, lo que no siempre se cumple, me refiero. Y por otro lado, una concepción alternativa eventualmente podría ser también incorrecta. No necesariamente, pero una concepción alternativa puede ser incorrecta. Bueno, ¿qué hice yo acá? Considerar una respuesta alternativa como una respuesta correcta, o una concepción alternativa como una concepción correcta, pero en otro ámbito del conocimiento, que no tenga nada que ver con física, por ejemplo. Cito este texto del profesor Linares en España, en una ponencia que él hizo en el Instituto de España. Dice: es un hecho comúnmente aceptado que
que la tecnología no es neutra desde un punto de vista ético y social. Igualmente parece evidente que la tecnología energética y la energía en general tampoco lo es. Las decisiones asociadas a la producción, transporte y uso de energía tienen distintas consecuencias sobre la sociedad, sobre la distribución de la riqueza, sobre su impacto en el medio ambiente, sobre su evolución a largo plazo o sobre la configuración de la misma sociedad, aspectos todos ellos de gran relevancia desde el punto de vista ético. O sea, en este ámbito el concepto de energía que están utilizando creo que dista totalmente del uso que le podamos dar al término de energía en física. Pero desde ese punto de vista igualmente es correcto, lo que pasa es que simplemente está en otro ámbito del conocimiento. Así que eso es lo que yo definí como concepción alternativa para este estudio. Pues bien, la elaboración del instrumento. Para elaborar el instrumento se consideran tres aspectos. Uno que guarda relación al currículum. Los estudiantes tienen en primer año en ciencia media la asignatura de física en la cual una de las unidades aborda el sonido con su naturaleza, con sus características, con las propiedades que se le asocian a él. Así que cuando llegan a la enseñanza superior ya han pasado o han revisado aspectos relacionados al sonido y al programa de estudio propiamente tal de su carrera. Ellos tienen este ramo de física y posteriormente tienen prácticas, inclusive paralelamente tienen prácticas donde tienen que hacer test audiométricos, por ejemplo, la transmisión del sonido vía aérea, vía ósea, donde entendemos que para el mejor desempeño de esa actividad es mejor que tengan noción de la parte teórica del sonido. El segundo aspecto que se consideró para la elaboración de la encuesta es la consulta a los pares en relación a la experiencia. Se le hizo esa pregunta a algunos profesores de la universidad, qué percepción tenían ellos en cuanto al sonido y particularmente a la reflexión y la refracción. Ahí aparecieron respuestas, voy a citar solo algunas. Por ejemplo, aparecieron respuestas de que ellos pensaban de que los alumnos sí tenían nociones del proceso de reflexión y refracción, pero eran confusas, que no tenían claridad respecto al vacío y que el sonido no se propaga a través de él. Y otra cosa que insistieron fue en el largo periodo de tiempo que hay entre que revisan el contenido en su currículum de enseñanza media y el tiempo en que vuelven a revisar estos mismos contenidos de la universidad, que son 4 años más o menos. Y la experiencia personal que tiende a coincidir con la de los colegios. Y en relación a la opinión de expertos, que fue estas 2 reuniones, que todos a lo menos recuerdo, que tuvimos con algunos profesores del programa vía Skype, que fueron creo de bastante utilidad para ir mejorando los instrumentos, particularmente en el caso mío. En esas reuniones se me hicieron 2 observaciones que recuerdo perfectamente. Una era la extensión del estudio, o sea, considerar elaborar una encuesta, después construir y validar un test, y por ejemplo elaborar una secuencia didáctica era un trabajo muy extenso, así que había necesariamente que acotarlo. Así que decidí partir por lo primero, valga la expresión, que es elaborar esta encuesta sobre los resultados de esta encuesta, construir un test, validarlo, y también existe la posibilidad de elaborar alguna secuencia didáctica que apunte a algunos de los aspectos que aquí se logren descubrir. Y el otro aspecto de estas reuniones fue la sugerencia del doctor García, que incluyera algunas preguntas que hicieran relación a lo específico de su disciplina. Considerado aquello, la encuesta quedó con las siguientes preguntas, que en total son 15. Creo que no hay
una posición que permita establecer cuál es el número ideal de preguntas. De hecho, hay test que tienen sobre 30. Finalmente quedaron estas 15 preguntas que en un principio a mí me parecieron casi muchas, considerando de que ellos tienen que razonar. No hay ninguna idea que pudiese surgir respecto a alguna alternativa, pero finalmente quedaron estas 15 preguntas que persiguen evaluar tres cosas básicamente. La primera pregunta es una pregunta introductoria, que entienden por sonido, y las otras 6 siguientes persiguen reunir información respecto de la reflexión, ¿sí? Que explicaran en qué consistía la reflexión, señalar algunos ejemplos, la pregunta en qué consistía el eco, la reverberación, si el sonido se reflejaba, se escuchaba más agudo, más grave o no cambiaba su tonalidad, y cuál de las siguientes características del sonido se veía modificada cuando este se reflejaba. Le pedía también que señalara en qué consistiera el cambio para que lo pudiesen ellos justificar, simplemente no fuera la respuesta cambia esta o la otra, sino que trataran de añadir algún razonamiento que justificara su elección. Las otras preguntas, de la 8 hasta la 11, están referidas perdón, de la 8 hasta la 12 están referidas al proceso de refracción, que explicaran el proceso, señalar algunos ejemplos, y si el sonido se refractaba, se hacía más agudo, más grave, no experimentaba cambio en su tonalidad, de las características del sonido, cuáles cambiaban cuando éste se refractaba. La respuesta 12 quise indagar un poco respecto de sonidos no audibles, que pensaban si se refractaban, si se reflejaban o no. Y las últimas 3 preguntas, desde el punto de vista del sonido, explique cómo funciona un ecógrafo. Por lo que no es el único instrumento que funciona utilizando sonido, pero es uno tal vez de los más conocidos. Y al mirar las respuestas, la mayoría lo asocia simplemente a observar los bebés dentro del útero materno, es el principal uso que ellos persiguen que le dan. Y preguntarles si en el proceso de fonación visualizan ellos los fenómenos de reflexión y reflexión, y lo mismo en el proceso auditivo, si están allí los procesos, los fenómenos de reflexión y reflexión, y qué explicar. Bien, esa es la encuesta. La descripción de la muestra se aplicó en 2 años. Ya, voy a tratar de avanzar rápido, doctor. No, con calma, vas bien. Iniciamos tarde, por eso no te preocupes. Ya, correcto. En la descripción de la muestra se aplicó en 2 años, 2 generaciones, 2014 y 2015, tratando de alguna manera darle un sentido longitudinal al estudio. Se aplicaron en 2 carreras, fonoaudiología y tecnología médica, como señalaba. El comportamiento en cuanto a la muestra en los 2 años fue básicamente el mismo, mayor cantidad de mujeres que de hombres. El rango de edad, 19 a 20 años mayoritariamente. Colegio de procedencia, particulares subvencionados y municipales. Tal vez sea necesario después explicar un poquito de eso, porque entiendo de que aquí en México no se manejan esa distribución de colegios. Bueno, o lo podemos dejar, si quisieran ustedes preguntarme después, al final, en el horario de preguntas, tal vez podemos dar una explicación mayor de cómo se distribuyeron los establecimientos educacionales. Y como les señalaba, en el 2015, la distribución se repite en cuanto a género, en cuanto a edad y en cuanto a colegio de procedencia. Bien, vamos con los resultados, algunas preguntas. Y aquí no están todas, sino solo algunas, las otras están en el documento, lo podemos revisar si ustedes lo desearan. Explique qué entienden por sonidos. Las respuestas que marcaron mayor tendencia fueron las siguientes. Es un fenómeno ondulatorio, ¿sí? Es una onda,
gran cantidad de respuestas hacían referencia a que el sonido de una onda, y otros asociaron el sonido como una sensación auditiva, otros como onda vibratoria. Volviendo a las categorías, consideré que la respuesta, un fenómeno vibratorio, es una respuesta que es parcial, porque ellos no solo revisaron que una onda, sino también analizaron que era una onda mecánica, que era una onda de tipo longitudinal, y si mal no recuerdo hubo un caso en que en la explicación señalaron esos dos aspectos, el resto simplemente recordaba que era una onda. Y la sensación auditiva yo me atreví a categorizarla como concepción alternativa, sobre todo considerando la materia de psicoacústica, ¿sí? Donde trabajan ahí precisamente en la sensación de que las personas, en la sensación que del sonido tienen las personas, y eso tiene otros factores asociados que no solo depende del sonido, ¿sí? Está el hecho de la fatiga, del proceso de audición, de tal manera que eso me atreví a categorizarlo como concepción alternativa. Si un sonido se refleja, entonces se escucha más agudo, más grave o igual que el sonido original. Aquí se repartieron las preguntas, respuestas de unos más graves, otros más agudos, otros igual. Y claro, al decir más agudo, más grave, están señalando una concepción errónea respecto de esta situación. Indique cuál o cuáles de las siguientes características del sonido cambian cuando este se refleja. Dirección de propagación y otras características que no señalaba la dirección de propagación. Bueno, aquí también se reflejan concepciones erróneas, algunos señalaban que cambiaba la rapidez, otros que cambiaba la frecuencia, así que aquí también se visualizaron respuestas erróneas. Explicar el proceso de refracción del sonido. Cambio de medio, hubo varios que hablaron de cambio de medio y considero que eso es una respuesta de tipo parcial o incompleta. Ellos entienden que hay un cambio en el medio, pero no visualizan que otras características cambian del sonido. Cambio en la dirección, en rigor, eso es incorrecto. La incidencia es normal a la superficie, entonces no habría un cambio de dirección que experimenta un quiebre. También ahí hay concepciones erróneas. Si un sonido se refracta, se hace más agudo, más grave, experimenta variación, también hay una distribución de respuesta, más agudo, más grave, no experimenta variación. Que digan más agudo, más grave implica un error conceptual o una concepción errónea, como yo les he señalado. Y de las siguientes características del sonido, cuáles se modifican cuando el sonido se refracta. Dirección de propagación, muchos señalaron que eso sucedía. Bueno, la dirección de propagación, tal vez pienso que es porque recuerdo lo que sucede con la luz, entonces, aunque la luz también pueden ellos observar una incidencia normal y que el rayo no sufre una desviación, pero de eso no lo tengo forma de fundamentar, evidentemente. Dirección de propagación, dirección de propagación y rapidez, algunos sí señalaron que era un cambio en la rapidez que sí efectivamente ocurre al cambiar. Y en cuanto a los sonidos no audibles, algunos respondieron sí sin justificar, otros respondieron que sí, se cumplían las mismas propiedades, solo que la frecuencia era distinta de los sonidos no audibles, y otros que sí se cumplían, solo que la intensidad era distinta, y eso no tiene tampoco sustento, digamos. Un sonido no audible no tiene por qué ser más o menos intenso que un sonido que sea audible. Y las respuestas no también se destruyeron de la misma manera.
Bien, el resumen de las ideas encontradas. Finalmente esta agrupación fue la que yo hice, concepciones erróneas, el sonido es una onda vibratoria, el sonido cambia su tonalidad cuando se refleja, es decir, se escucha más grave o más agudo. Cuando el sonido se refleja, ve modificada una o varias de las siguientes propiedades. Señalaban que se modifica la frecuencia, otro el periodo, otro la longitud de onda. Cuando una onda se refracta, se quiebra o se desvía. Se quiebra o se desvía. Cuando el sonido se refracta, cambia su tonalidad. No hay un cambio en la frecuencia, así que la tonalidad se mantiene. Cuando la onda se refracta, se modifica la dirección de propagación. Eso no siempre es cierto. En sonidos no audibles no se cumplen las mismas propiedades, puesto que la intensidad de los sonidos es diferente. Concepciones correctas. El sonido mantiene el tono cuando se refleja. Esperamos que a este nivel eso lo tengan asumido. Que mantiene el tono cuando se refracta, que en sonidos no audibles se cumplen las mismas propiedades, en el proceso de fonación que estén presentes. A pesar de que ellos, las pocas respuestas que dieron, no justificaron esto, pero a su nivel eso es correcto porque ellos no han analizado estos contenidos aún, así que tengan esa idea a su nivel creo que es correcto. Tuve la idea, la duda de colocarlo en correctas o parciales, pero considerando que no son contenidos que hayan revisado en su currículum, que tengan esta noción de que están presentes los dos fenómenos, sería correcto. Parciales, que el sonido es una onda, que la reflexión se produce cuando el sonido choca con un obstáculo y se devuelve. Eso es cierto, pero falta complementar sus respuestas. El eco es un caso de reflexión del sonido, eso es verdad, pero ellos ya saben que necesitan una instancia mínima, cosa que no fue señalada o en muy pocos casos. La reflexión ocurre cuando la onda experimenta un cambio de medio también, ¿sí? Pero no hay mayor explicación de cómo ocurre ese cambio. Y la concepción alternativa, que como les señalaba me atreví a colocar en esta categoría la respuesta aquí con una sensación objetiva. Bien, las conclusiones son las siguientes. La primera hipótesis creo que se verifica. Los alumnos tienen noción del conocimiento, tienen noción, digo, del proceso de reflexión. Sin embargo, no tienen claridad respecto de qué se modifica ni cómo se modifica. La segunda hipótesis opté por rechazarla o no aceptarla, porque la segunda hipótesis señalaba que los alumnos reconocían que cuando el sonido se refleja, las características o algunas características de él se modifican, pero no lograron reconocer, creo yo, cuáles se modificaban, como yo suponía. La tercera hipótesis se acepta finalmente porque fue posible categorizar en estas 4 concepciones que estaban en la hipótesis. Y la última conclusión fue que como este estudio fue un poco longitudinal, digamos, y las respuestas fueron bastante parecidas, se corrobora lo que los estudios señalan con anterioridad, de que la concepción de los estudiantes tienden a estar presentes de igual manera en diferentes edades, culturas, etc. Algunas observaciones finales. Hubo preguntas con bajo porcentaje de respuesta. En un principio pensé que podría ser ya un cansancio al responder 15 preguntas, pero resulta ser de que dejaron de responder preguntas también en la pregunta cuarta, por ejemplo. Entonces hubo pocas respuestas también en preguntas que estaban en el intermedio de la encuesta, así que tal vez no sea cansancio, simplemente falta de conocimiento en esa pregunta. Actividad de futuro, bueno, de esto se puede derivar la construcción y la validación de algún test o de algún instrumento que sirva como pre y post test en unidades que involucren estos tipos de fenómenos de reflexión del sonido. También poder publicar, si es que
de aquí se deriva algún buen artículo, participación también en algunas actividades donde se puedan difundir los resultados obtenidos. Así que muchas gracias, eso sería mi exposición. Espero no haberme extendido tanto. Muy bien, Johnny, vamos a pasar ahora a una serie de... Está Manuel ahora sí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Saludos, Bien, Manuel. pues bienvenido al examen. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Si gustas, comenzamos contigo, Manuel, para cualquier problema de conectividad. Bueno, vamos a pasarle entonces el tiempo para hacer las preguntas. Comenzamos contigo, Rubén, y luego pasamos también tiempo a Dani. Bueno, se me hace un trabajo interesante. Bueno, yo tengo dudas de cómo tú ubicabas a los alumnos en sus ideas previas que tenían con respecto a los fenómenos. Mencionaste. O sea, cómo procedías tú a detectar las ideas erróneas y qué hacías tú para tratar de que pues, aprendieran las concepciones correctas. Ya. ¿O cuál era tu procedimiento? Bueno, ¿Qué hacías? un estudio tan sistemático o riguroso como este no se había hecho, yo por lo menos no lo había hecho con anterioridad. Simplemente lo que ahí se lograba obtener era mediante la interacción con los alumnos. Y ahí uno más o menos visualizaba en qué estaban fallando. Así que se trataba de interaccionar con ellos y tratar de clarificar su conocimiento. Hasta ahora no se ha elaborado ninguna actividad remedial respecto a este curso, sobre todo también porque yo es primera vez que tengo este curso. ¿Ya? De hecho, yo señalé que hice una pregunta a otros profesores que me dieron su impresión, de tal manera de que debo decir que yo en este primer año en que he tomado el curso, la mayor ha sido una interacción con ellos, tratar de explicarles, pero no ha habido alguna actividad, alguna secuencia didáctica, una estrategia que trate de abordar esto. ¿Y cómo evaluabas su proceso de cambio conceptual? Claro que ¿Cómo lo tomabas, lo medías? Yo creo que la respuesta ahí vuelve lo mismo, en el sentido de que son evaluaciones en las que tenían que... Las evaluaciones eran tradicionales. ¿En qué sentido? En que se planteaban ejercicios, problemas y ellos tenían que resolver. Se diseñaron algunas actividades experimentales relativas sobre todo a la parte primera de ondas. De esa manera se evaluó el logro de los estudiantes. ¿Y los estudiantes cooperaban, usaban, digamos, intercambio de ideas entre ellos para poder hacer ese cambio? Sí. ¿La cooperación? ¿Cómo los agrupaban? Si la cooperación si no había agrupación, pues... Si la agrupación se daba porque las clases consistían en una exposición de los contenidos y un trabajo grupal de ellos donde habían preguntas y problemas a resolver, y eso lo trabajaban en grupo. Ahora la distribución no fue impuesta por mí, sino que la distribución era de acuerdo a afinidad de ellos. Así que esa era la oportunidad que ellos tenían para instructor. Las clases eran esas dos, la exposición que yo hacía y la interacción que ellos tenían para resolver las colecciones de ¿Ya no utilizaste rúbrica ni nada de eso? Como señalaba, hasta ahora en esta primera experiencia no utilicé
ningún instrumento adicional como para seguir una secuencia en el avance y bueno, como no hay aquí números ni nada, pero ¿cómo apreciar esa evolución que tiene esa construcción? ¿Cómo lo mediste? La única forma que se tuvo de medir fueron las pruebas escritas que ellos desarrollaron y las actividades de laboratorio. O sea que fue como una calificación. ¿Sí? Exactamente. Pero bueno, aquí la pregunta sería, digamos, ¿qué ganancia tuvieron entonces ellos? O sea, Claro, Lo que pasa es que se está entendiendo mal el trabajo. Fue detección de ideas previas. No se hizo una estrategia para ganancia conceptual ni cambio de... Bueno, mira, yo estoy haciendo otro tipo de preguntas. No sé si le entiendo, doctor, lo que pasa es que Pero entonces no fue medida no de ese punto de esa vista. evolución. Creo que Okay. posteriormente hay que tratar de implementar esos instrumentos que favorezcan y permitan medir y corregir. Bien. No, nada, continúa. Bueno, si no les gusta me No, sí, sí. No, ya no sé. Mejor te pregunto. Daniel. Sí, gracias, doctor. Johnny, gracias por el trabajo que nos presenta. Se ve que hay muchas cosas por hacer todavía, pero algo que me genera esta situación de los resultados que tienes son primero dos cosas. La primera es el nivel con el que vienen anterior y de dónde proceden. Al parecer, lo que nos muestras con tus gráficas de la caracterización de tus grupos de estudio con los dos periodos vienen de las mismas escuelas. Sí. Lo que está generando que en los niveles anteriores te dé los mismos resultados, porque los profesores que estaban en el nivel anterior se ve que les han transmitido el mismo tipo de conocimiento, formación, etc. Segundo, no sé si me puedes explicar un poquito si en las currículums anteriores, en el nivel previo, los programas por lo regular, analizaste los programas para ver si en algún punto veían sonido o hasta qué alcance tenían, porque algo que pasa, por ejemplo, en los países como México, nosotros nos ocurre a veces, es que el sonido se abarca en 2 sesiones y a lo mejor tomas 4 o 5 de óptica y entonces tienen mayor, ahí genera una confusión o duda, porque después cuando les aplicas el examen ya les preguntas cosas que estén un poco más relacionadas con óptica y que posiblemente hayan visto más de eso, como frecuencia, longitud de onda y todo eso, y haya genera esa confusión entre los conceptos. No sé si lo llegaste a considerar, analizaste el currículum previo y qué tanto abordaban uno u otro tema los estudiantes. Sí, el currículum previo lo abordé, lo analicé. Ahora, ¿cómo en los colegios distribuyen ese currículum? Eso no lo sé. Ajá. Sí, eso. Sí, pero sí, tienen sonido, tienen una unidad de sonido que abarca cómo se origina el sonido, cómo se propaga el sonido, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo, los fenómenos que experimenta, la reflexión, la refracción, la reverberación, el eco, el efecto Doppler, todo eso aparece en el currículum de la enseñanza media. Todos esos aspectos abordan del sonido. ¿Y la parte de óptica? Viene también, y en general tiene otra unidad aparte de óptica. ¿Antes o después de sonido? Viene después en el currículum. Después, y es a lo que voy. Porque entonces, cuando te llegan a ti a la parte que quieres hacer el análisis, las necesidades previas, pues tienen más reciente la cuestión óptica, que se ve que está reflejado aquí un poco en esta tendencia. Y no sé si ya no se pudo dar la oportunidad de distribuirlo, no tanto con los estudiantes, vimos que son muy heterogéneos respecto a que son hombres, mujeres, etcétera, pero muy homogéneos en que se ve que vienen con el mismo perfil y misma formación. No sé si hubo la oportunidad que otros colegas de otras universidades pudieran aplicarlo para que eso nos diera un esquema más general, ¿no? Porque lo que vimos es, si lo hubieras hecho, si lo vuelves a hacer este año, te va a salir exactamente lo mismo. Y lo que queremos es posiblemente contrastar con otros perfiles, ¿no? También no sé si hay algún cambio conceptual, una formación de ideas previas en función de que son en función de si son de escuelas rurales, de escuelas urbanas, ¿no? Y entonces cambia también la formación. Sí. Pero tengo la impresión que sí, en el sentido de que
y en las pruebas que se realizan de medición hay una marcada diferencia en los colegios municipales, que son colegios los públicos, podríamos decir, y que van hijos de familias de recursos escasos. Está el otro extremo de los colegios particulares pagados, donde sí tienen un buen desempeño en las pruebas de medición, y está esta zona intermedia de los colegios particulares subvencionados que van estudiantes de familias de ingreso medio. La realidad nuestra, como ahí se señalaba, particularmente son fundamentalmente particulares subvencionados y municipales, y los colegios particulares donde están los alumnos que en las pruebas arrojan mejores resultados son los que emigran a la capital, a la Universidad de Chile, a la Pontificia Universidad Católica. Así que ese perfil de alumnos tenemos, y como usted señala, el año anterior, si hacemos esto, se va a repetir. No me diga el siguiente. O este. No sé. Sí, claro, sí, sí. el anterior. Ese contraste con ciencias de México. Exacto, es a lo que voy. La idea sería utilizar este previa test, estamos trabajando para que lo que quieres, que tu idea es que tu trabajo futuro, posiblemente ya en el doctorado, sea tener un instrumento validado, ¿no? Que pudiéramos aplicar. Y sí, no sé si ya no hubo la oportunidad tampoco acá con los colegas en México, con Tabasco, con nosotros Poli, para llevarlo a cabo, no se contempló. No, de hecho, lo que se trató es hacer por el momento la entrevista, y el siguiente paso es hacer el test, ahora sí, ya utilizando como distractores, pero utilizando este modelo. Ah, ok. No. Que eso mismo que acaba de hacer allá, venga a hacerlo aquí. Ah, bueno, sí sería una idea en principio, ¿no? Pero habría que hacerlo como una especie de, yo le comentaré, una prueba piloto, que es lo que se está haciendo, una primera aplicación, porque la región donde él trabaja pues sí es muy grande y es un poquito complicado. Más rural, ¿no? Es semi-rural, es- semi-urbano. Ya vemos de que es turístico en el sur de Chile, entonces es un tanto cuanto complejo, ¿no? Pero ok. sí, la idea podría ser ampliar el estudio para tener un mayor número de muestras. Sí. Porque, por ejemplo, el perfil de estas carreras es también un poquito complejo. De hecho, estos días que estuvo él aquí, estuvimos buscando precisamente ya dónde habría fonología, audiología en alguna carrera aquí en México en particular. Empezamos apenas a buscar en el SIX, si recuerdas, y encontramos un SIX, pero que era también en Chile, ¿no? Entonces, no era el SIX de aquí, entonces es cuestión, sí, de buscarle dónde podemos tener incluso colaboración con los colegas de la UNAM. Yo le decía que a lo mejor es más factible por allá, pero bueno, eso es todavía un poquito más adelante, ¿no? No se hizo en este momento. Ok, gracias. Retomando la parte de tu instrumento que estás diseñando, tú ya pones ciertas palabras que parecerán ya son clave, ¿no? Longitud de onda, frecuencia. ¿Eso no ya predispone un poco? O sea, ya cambia completamente. O sea, yo no sé, de lo que hemos trabajado, ¿no? Cuando queremos recabar las ideas previas, pues no les preguntamos propiamente algo, ¿no? Tratamos de generar una pregunta relacionada con algún fenómeno físico. Describe qué está pasando, o qué crees que está pasando. Está Juanito en una cueva y grita y escucha qué está pasando ahí. ¿Por qué crees que escuche ese sonido de regreso? O escuche algo de regreso. Ah, pues la longitud de onda, o es un eco y ya está ahí se para, ¿no? Eco. Y entonces eso te generaría a lo mejor un poco más de información. Porque cuando tú ya pones esos conceptos, bueno, esos términos que platicamos ayer, esos términos, pues ya estás encajonando fácil. Ya, algo tiene que afectar. Cambia de medio, ¿no? Y como vienen ya con algo de óptica que es más reciente, pues saben, si yo te sé que está el vaso, aire, agua, que es lo más sencillo. Pues cambia de medio nada más. Por eso a lo mejor te genera esas concepciones parciales, ¿no? Y lo que tú quieres pues es obtener más información respecto al fenómeno, ¿no? Entonces a lo mejor si pudieran agregarle o considerar poner una situación real que involucrara los términos y que te permitiera entonces ver cómo los están entendiendo. A lo mejor eso podría, no sé si ahorita, adelante. Al final esto es un proceso de mejora y la idea es que a mí me genera a lo mejor es un poco esa situación de decir, pero si ya les pones términos, ya empiezan ellos a relacionar todo, ¿no? Y creo que todo lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos clasificadores a veces, ¿no? Dices, algo debe, si me están preguntando a mí algo ahí, de esos términos, algo tiene que estar relacionado, ¿ok? Yo no sé, pero... Y si te fijas, algo que me generó ahí un poquito de duda es que hay unas gráficas que dicen otras. Sí.
y son donde hay la mayor cantidad de respuestas. Entonces eso ya nos dejó sin información, ¿no? ¿Qué crees que sea? Otras, no sé qué. Ah, no, Y ahí viene, ¿no? Que no, dice, claro. entonces eso pues ya pierde un poco el sentido de recabar información de ideas previas, porque pues cuando contestan otras es no sé. No, perdón, tal vez... No sé, ponlas si quieres. no, lo que pasa es que yo puse otras porque eran respuestas que no Ah, marcaban... no estaban muy Claro. homogéneas con las que tú clasificaste. Claro, como tal. no marcaban una tendencia, pero el que ya hayan colocado genéricamente otras, no, eso no. Ah, ok, Simplemente ok. era O sea, que- tú no lo dejabas como opción otras, No, sino no, eran varias dispersas que no... Claro. De hecho, no son ítems. Ujú. No son ítems, yo lo entiendo. Ah, no, no. Pero Sí, sí lo, no sé a lo que voy. Él preguntó y ya empezó a clasificar de acuerdo a eso, porque nos ha pasado con el examen de Yolanda que tenía como 10 tipos de respuestas. Y le dijimos, no tienes que acotarlo en definir, clasificar tú. Este es el ítem 5 máximo, ¿no? O 4. Y ya en función de eso ya vamos clasificando. Y otras me imagino que no tienen idea, ¿no? Entonces eso ya nos deja en algo que hay más información que rescatar, ¿no? que buscar. Bueno, de mi parte creo que sería todo. Te felicito, es un Gracias. buen trabajo y pues esperemos que continúes. Y, bueno, por último, ¿y qué sigue ahora? La pregunta está referida a la... ¿Era el último esa existente- pregunta? ¿O qué? sí, esa la tenía que hacer Mario. Ah, bueno. La existente observación de ayer. Bueno, la idea fue seguir avanzando y adquiriendo, al fin y al cabo hay mucho que aprender todavía y la idea es poder continuar con ustedes en estudios posteriores. Aparte de lo que ahí se señala de poder mejorar este instrumento o tal vez construir otro sobre la base de este. Ok, gracias doctor. Ricardo. Sí, no, yo sí te voy a Así, acabar completamente. Bueno, como él lo había silla de los preguntones. ¿puedes decir qué es el sonido? Eh, No, brevemente, así. ah, Lo que tú hubieras esperado de los Ah, estudiantes. que señalaran de que Sí. el sonido es una... Primero que explicaran que se originaba por la vibración de algún medio elástico. Ya, ahí déjalo. ¿Ya? Es una perturbación de un medio. Y se acabó, porque realmente eso es el sonido. Ya la forma de propagarse, la forma de reflejar, refractar y todo, sí es otra cosa. Y yo no vi en ningún momento que dijeran algo que tuviera que ver con alguna perturbación de algún medio. Claro, una perturbación dinámica, ¿no? Yo no vi nada de eso ahí. No, Y en no ningún, está, nadie te dijo nada de eso. hasta donde recuerdo, por la cantidad de respuestas que hubo, no, recuerdo que no solo hablaban de vibración, pero no de perturbación. Entonces, para mí, al final de cuentas, nadie tiene la idea correcta de qué es el sonido. ¿Estoy bien? Porque, o sea, al final tú pones que puedes decir que pudieran estar bien cuando dicen que es una onda, pero una onda simplemente es una representación más visual de lo que podría ser el sonido, más matemática, más como la quieras ver, ¿no? Pero en realidad es la perturbación del medio. Y yo no vi que en ningún momento ahí, como parte de las respuestas de los estudiantes, alguien que tú me habías dicho, alguien dijo que era alguna perturbación, o a lo mejor tú lo sabes, quizá no fue del bulto, ¿no? de respuestas, y a lo mejor pudiste haberla clasificado como en otras. No sé si pasó algo así. Tendría que revisar una vez más las respuestas que las tengo ahí Ajá, sí. en el computador, pero hasta donde yo recuerdo aparece la expresión de vibración, pero no perturbación. Puede que se me esté escapando este instante, pero no recuerdo la respuesta de perturbación. Sí, yo creo que es más adecuada perturbación Pero en ningún libro de texto lo encuentras como perturbación. o vibración de moléculas. Lo encuentras como tren de ondas.
algo así. Sí, sí, yo entiendo eso. Ujú. Entiendo que Tráete un Resnick ahí, está bien, está calor. pero al final es una perturbación del medio como tal, Bueno, sí. o una vibración de toda un onda, medio, todo. o una distorsión de un medio que viaja, obviamente, ¿no? Ujú. Y por eso no es que yo quiera decir que está mal, sino al contrario, no apareció, entonces hay que hacer algo, hay una área de oportunidad para ti, para poder diseñar todo lo que dices que pudiera ser trabajo futuro, el test, la secuencia didáctica, la implementación de la secuencia y después ya hacer todo lo que dijo el doctor Rubén, que es ganancia conceptual y todo ese asunto, ¿no? Pero esa era la primera pregunta que yo quería hacerte, si nadie te había dicho así algo, por lo menos algún estudiante, ¿no? Pero parece que no. Así que No, si no. no me encanta lo reviso. No, pero si no te acuerdas, no importa, pero sí quería que quedara claro como tal, ¿no? Que no, en realidad es una perturbación, no es que, bueno, que los libros lo manejan como una vibración, un tren de ondas, Es que igual Desde el punto una de vista onda matemático, ¿no? electromagnética, Pues, la luz pues, no te lo van a poner, es una perturbación del medio por la gravedad. es una no, ahí no hay una perturbación del medio, ¿no? Ahí es una perturbación de los propios campos electromagnéticos. Pero bueno, no, yo quería ver si alguien había contestado algo así, porque igual uno la podría considerar como disparatada y realmente no es tanto así, ¿no? Ujú. Bueno, es que a esos niveles no creo Claro. que se metan a analizar. No, pero lo interesante es que, por ejemplo, como él dice, Ese vieron concepto, cómo ¿no? se origina el sonido. Sí, O claro. sea, en el nivel previo viene en su currículum cómo se origina el Y sonido. cómo se origina el sonido, ¿cómo te contestaron? Bueno, no está esa pregunta propiamente tal, pero en cuanto a la observación del doctor O'Neill, sí, de hecho en los mismos textos hay fotografías mostrando un diapasón que vibra, una regla que vibra. Y siempre le ponen una onda. Claro, entonces sí, ellos debiesen tener que esa noción de que hay un medio que se perturba. Exacto, que está propagando algo, ¿no? Y la periodicidad de esa perturbación. Pero Hasta eso con es- propagación a lo mejor. Por eso es lo que yo estoy queriendo decir, que hay una área de oportunidad ahí donde tú podrías decir que sí, que efectivamente sí es una onda, pero ¿qué representa esa onda ya a nivel concreto, ¿no? Porque una onda puede representar muchas cosas, y de hecho se ve en el agua cuando tiras la piedra en el agua, ¿no? Estás perturbando. La otra era, voy a sacar el acordeón. ¿Cuál es la ganancia? ¿Tu clasificación cómo fue hecha? ¿Solo por ti, por lo que tú pensaste que era la respuesta? ¿O consideraste ciertas palabras claves que te podrían decir y entonces decir si fueron 3, 4, 5 palabras, o la palabra clave preponderante pudiera ser esta y a partir de ahí? Por ejemplo, ahorita lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Tú hiciste preguntas abiertas y tuviste que analizar preguntas abiertas y eso es una Muy inmensa cantidad de trabajo, ¿sí o no? Sí. Ahí no hay nada que criticar, trabajaste bastante. Pero hay palabras clave. Por ejemplo, una palabra clave aquí hubiera sido vibración, hubiera medio, propagación, onda, ¿no? ¿Tú cómo clasificaste? ¿Por, como decía, el contexto general o por palabras clave? Bueno, las respuestas que están ahí tratan de cerrar la idea que yo percibí en las respuestas que dieron los alumnos. Ajá. Y claro, pero para eso necesitaba yo alguna palabra que me indicara que estaban en la dirección correcta o incorrecta en su respuesta. Y tú sabías qué tipo de palabras podrían ser esas, ¿no? Claro, las que yo consideraba adecuadas, sí, evidentemente. Entonces al final tú lo hiciste por la idea general de la respuesta, Sí. ¿no? ¿No crees que haciendo un análisis más bien de palabras clave que tú pudieras considerar, no pudieras tú considerar, sino en realidad en general que pudieran ser consideradas como palabras clave para darte la definición
Un glosario de términos. Sí, para cada respuesta. O sea, un glosario, 3 palabras claves. Si me ponen estas 3 palabras claves, la puedo Ajá. considerar correcta. Si me ponen 2, es parcial. Si me Existen ponen una, algoritmos, ¿no? Sí, hay eso que te... es que ahí, para allá voy, ¿no? Para allá voy. Que tú pudieras hacer una captura de todas las respuestas y luego pasarle un algoritmo ahí que te contara quién hizo qué palabras, quién habló de esto, quién habló, y entonces hacer un análisis mucho más claro de esto, ¿no? Así que Un conteo. Yo creo que complementar esto porque Sí, No, que pueden- sí, de hecho sí, Por que ejemplo, complementara. sí. pueden ser las mismas que tienes para ir perfeccionando, nada más es hacer una página web que capture todo y entonces ya es un programa, te hace un conteo de... De hecho, de las de hecho, palabras. de hecho se podría más bien, para no hacer todo el trabajo de programación, el software que trajo Solman, por ejemplo, ya hace eso. sí, sí. Ajá. Entonces Sí. nada más cambiarle un poquito las instrucciones y ya puede hacerlo. Sí, Exacto. sí, podría ser de ese lado, ¿no? Yo no digo que esté mal lo que hiciste, está No, bien, no. pero va a compararlo con un análisis más concreto de palabras clave. De hecho te permitiría masificarlo, porque Exacto. estarlo analizando un estudiante por estudiante es muy pesado. Si tienes un algoritmo, un software que te lo haga, puedes Estas hacer por preguntas muchos las pones estudiantes. en una página web y que te lo capturen y ya no tienes que capturar tú. Ya le dices a otro colega en otro país o en otro estado, en otra ciudad, oye, diles que nada más se conecten, su nombre, edad, o ni siquiera el nombre, edad, y que contesten. Y sexo, ¿no? O sea, hombres, mujeres, y algún... no en tiempo de cuánto lo usan, sino género. y ya de dónde vienen, del tipo de escuela, rural, urbana, etcétera, edad, género y las preguntas, ¿no? Y eso ya... Una observación que dice Manuel, dice, incluso puede hacerse un trabajo con mapas conceptuales y ahí se pueden contabilizar fácilmente las palabras claves. Es otra herramienta, claro está. Sí, de recabar la... ¿Tú te has dado cuenta de lo que hemos platicado últimamente en los exámenes? En los dos que hemos tenido previos al tuyo, ¿no? Y tú te has dado cuenta de que en realidad, en general, lo que hacemos sí son unas cuantas preguntas, pero en realidad lo que vamos es más hacia sigue y por qué no averiguas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? sí, bueno, observa que son sugerencias para mejorar el Exacto. Todas. Sugerencias para mejorar o para que tú continúes, Ya, ¿no? correcto. No vamos a ser tan insistentes como allí. Pero... ¿Qué propiedad fue la más predominante de todas las que tú les dice Daniel que por qué tú haces una tendencia a que si la frecuencia, la dirección de propagación o la amplitud de la onda y todo eso? Que es como una tendencia. Yo no lo veo como tendencia porque las preguntas previas, si fuera la primera, claro, te marca tendencia, ¿no? Pero ya es posterior. Entonces, ¿cuál de ellas fue la más predominante que cambió? Porque tú dices que más o menos casi fueron parecidas, pero ¿cuál fue? Entre las dos, Para reflexión y para refracción. para reflexión y reflexión. En ambos casos hablaron del cambio de la dirección. Cambio de En esas dirección. están parecidas. Y yo no creo haber encontrado alguna que marcara tendencia que diferenciara ambas. Bueno, en una reconocían que había cambio de medio, en la otra no, pero y hablaban de la dirección. Ya. Y eso era como lo común que observé dentro de los distintos, como estaban heterogeneando las respuestas que mezclaban. Y entonces, ¿por qué contestaron que cambiaba de tono? Conversando ayer con el doctor Mario, claro que no tengo forma de comprobar eso porque las preguntas, las encuestas fueron anónimas, pero es posible que los que asociaron un cambio de la frecuencia también hayan respondido con un cambio de tono, podría ser, pero no tengo forma yo de poder Sí, de hecho sí, pero si cambia la frecuencia. Ah, tú dices que cambia la dirección, cambiaría el tono. No, que hubo algunos que respondieron que cambiaba de tono y cambiaba la frecuencia. Entonces a lo mejor esas personas coincidieron.
¿Crees que tengo- pueden ser no necesariamente la misma persona? No, pues si fuera la misma persona están bien, ¿no? Claro, pero no tengo forma de saberlo. Con un algoritmo sí se podría hacer porque tienes el registro ahí. ¿Quién Sí. ha respondido? Puedes tener un Sí. seguimiento de patrones que sería Sí, básicamente de eso. hecho eso. Ajá, exactamente. Y al final, ¿cómo relacionaron ellos con su actividad o la actividad a la que se van a dedicar? Es decir, ellos reconocen que, por ejemplo, un ultrasonido, no sé cómo se Sí. llaman así también, Sí, le llaman así. un ultrasonido, se presentan los dos fenómenos. Está bien. Yo, eso es lo que entendí, que Sí. te dijeron que se presentan los dos fenómenos, ¿no? Sí. ¿Y cómo pueden ver dónde pueden saber dónde se está presentando uno y dónde está el otro? Eso no lo averiguaste. No lo averigüé. No hice una pregunta tan específica. Entonces, como ¿qué es esa. un ecograma? Ah, ya. Bueno, ahí reconocen que son los dos fenómenos, pero no fundamentan cómo es que se produce La porque, imagen. Claro, responden de que se forma una imagen, pero que sirve para eso o que usa. Las respuestas meritorias fueron que funcionaba sobre la base de onda, funcionaba con onda y que se reflejaba, respondieron también. Pero esa fue la respuesta que se observaron. La reflexión casi no la señalaron. Sí, a lo mejor no es, el estudio no tiene nada que ver con esto, pero a lo mejor tú pudiste hacer alguna investigación ya más observacional y que te dijeran, es que la imagen se genera por la refracción o la imagen se generó más por la reflexión. No sé si lo investigaste ya fuera del contexto del No. trabajo, ¿no? Pues eso hubiera sido también incluso algo interesante, sobre todo en esta área, en este tipo de carreras, ¿no? Que les quedara muy claro el hecho de que en realidad es una reflexión y que el instrumento, ellos nada más tienen un instrumento, ¿no? O sea, tienen un aparato que pasa sobre el cuerpo. Si tuvieran una pantalla por detrás estaríamos hablando de una refracción, ¿o no? Pero solamente tienen la parte donde se genera el sonido y donde la recibe. Entonces en realidad es reflexión. Entonces yo no sé si eso hubiera estado bien que pudieras haber averiguado cómo se genera la imagen o si sabían cómo se generaba la imagen. ¿En cuál de los dos fenómenos te generaba la imagen? ¿No? Sí, entiendo. Habría sido interesante. Ahora entiendo que, o sea, el fenómeno de refracción está presente, pero se genera Sí. por la reflexión, definitivamente. Exacto. Sí, pero no. Sí, pero sí hubiera estado interesante, sobre todo siendo de esta área de médica, ¿no? O de salud. De no sé hecho, algo cómo- que platicábamos es que se hizo la entrevista, bueno, la encuesta, y lo ideal en el procedimiento es después hacer ahora una entrevista Ujú. a los mismos estudiantes, y después en base a esto, pues ahora sí que lo que va a hacer la elaboración del test, validarlo, todo esto. Que bueno, sería más o menos la línea, ¿no? Que Sí, el test se tiene que sacar en términos de tus resultados, estos que están aquí, en la entrevista. y la entrevista y el currículum. ¿Qué te pide a ti el currículum? Que deben de saber los muchachos al final del tema del sonido, ¿no? Perfecto. ¿Verdad? Y en base al test ya después puedes generar tu secuencia de ideas. Pero bueno, eso ya es más. Ya se- Y la otra es que sí estaría interesante que tú pudieras, como decía Daniel, ¿no? Masificar todo, pudieras poner tus preguntas en internet y que pidieras a otros colegas que en las mismas áreas que pusieran a los estudiantes a contestar ese test. Sí, claro, una opción o tal vez en universidades allá o también aquí. Sí, no, ya, ahí ya puede ser en donde tú conozcas Carrera gente, si argentina. conoces gente en Argentina, en Brasil, en donde sea, que te puedan contestar ese test, estaría perfecto. ¿No? Pues a mí me pareció una tesis incluso fuera de lo común que se ha estado trabajando aquí. No tenías por qué calcular ganancias conceptuales, ni nada de eso. Pero sí, me parece muy bien y yo creo que
le acertaste, es la idea de que si vas a hacer una investigación, pues hay que empezar por lo primero, ¿no? Que es saber qué están pensando los estudiantes para después llevarte a generar una secuencia, algo que en realidad nos ha faltado aquí en el programa, y realmente cuando se generan secuencias didácticas con otros estudiantes que hemos tenido, lo hacen en términos de ideas previas que han leído, que alguien más ha obtenido, ¿no? Pero qué bueno que tú lo hiciste y te felicito por ese trabajo. Bueno, doctor. Sí. Manuel, ¿te gustaría hacer algunas preguntas para Johnny? Ahorita las escribe por el chat. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, Johnny, fíjate que, bueno, tú trabajando con alumnos que son del área médica, pues obviamente tiene cierto interés esto, por ejemplo, para ultrasonidos o algo así. Yo en la poca experiencia que tengo con los médicos, ya con médicos graduados, si tú les haces algunas preguntas, por ejemplo, la frecuencia, te van a tomar cómo está tu presión y les digo, oiga, ¿y qué es frecuencia? Pues realmente luego ellos ni siquiera saben, ¿no? Sino que simplemente siguen un procedimiento y lo aplican tal cual y no llegan así a ponerse a investigar tanto. Hace poco igual le pregunté a una médico que realizaba ultrasonidos, ¿no? Que le llaman 3D y 4D. Le preguntaba, ay, ¿cuál es el sensor y qué están haciendo? Y bueno, me dio algunas preguntas así como para impresionar, unas respuestas para impresionarme, pero realmente la percepción que uno tiene es que no entienden, o sea, es un aparato y le mueves ahí uno de los sensores y ves la cabeza del bebé, etcétera. Y bueno, ya por otro lado, considerando en lo que es el currículo de física, ¿por qué escogiste sonidos si no es un tema tan fundamental? Si lo vemos así, no sé si no encuentro una génesis para eso, pero dado que me correspondió trabajar con estos alumnos de fonoaudiología y tecnología médica, donde sí tienen una fuerte relación con el sonido, yo creo que eso fue lo que me empujó a enfocarlo de esta manera. Y lo otro es que revisando la bibliografía, definitivamente encontramos muy poco de esto, y con la humilde intención de hacer un aporte, también quise finalmente enfocarme en esto. Bien. Tenemos otra alumna que está trabajando sobre cuestiones de sonido, que es Teresa Franco. Ella está trabajando sobre la enseñanza de algunos conceptos y precisamente nos encontrábamos ese problema. O sea, se ha hecho poca investigación. No es que no sea importante, es una de los fenómenos físicos que pues usamos a diario prácticamente, ¿no? Nada más que quizá luego por lo complejo del tema o por el poco peso que se le da en el currículo de la física escolar, no se llegue a tomar con mucha profundidad, pero de que es importante, pues es muy importante, ¿no? Y de que es hacer un aporte, realmente puede ser un aporte muy significativo, por razón de que, como tú lo has dicho, pues, ¿cuántos test te encuentras sobre la materia? ¿Cuántos artículos de investigación con alumnos? Realmente pues es casi una nulidad, ¿no? Muy bien. Bueno, ya por mi parte, no sé si tengas ahí las preguntas de Manuel. Sí.
Ok. No alcanzo a escuchar a Ricardo. Dice, ¿ya tiene definido cómo trabajarás el test para mejorar las ideas previas? O sea, Es decir, ¿cómo procederías para que tenga validez? Las sugerencias están acá, o sea, tengo que inmiscuirme más en la estadística como para... En la teoría de test, pues, Sí. darle la fundamentación, las pruebas estadísticas para De hecho, asegurarnos de que es un test seguro, de que está bien estructurado. algo que he platicado con Johnny, aprovechando que José Luis va a estar también, es hacer un switch. Que por ejemplo José Luis utilice la metodología que utilizó él para clasificar ahora las ideas previas, y que él utilice la metodología que utilizó José Luis para la validación del test, como lo hizo él para termodinámica de los hornos, ¿no? Todo ese proceso estadístico. Ahora sería el que le correspondería hacer a Johnny. Está bien. No sé si tengas otra pregunta, Manuel. Ok, que solo esa. Entonces, bueno, yo por mi parte pues no tendría ya mayores preguntas. Bueno, he conversado ya bastante con él y pues sería más bien la deliberación. Está bien, pues entonces, Johnny, te vamos a pedir que nos permitas deliberar unos Saca tu momentos. virgencita.